Señores, es la intensidad, el descanso y el tiempo de la alimentación y otras actividades, para que no sea más de lo mismo. Y entonces aquí es donde viene una anécdota que les dije ahorita, les digo, porque dice, no dice ahí, pero la tengo en la cabeza, dice el decreto: además del tiempo de duración, además de las actividades académicas, la duración de la jornada tendrá en cuenta otras actividades complementarias, decía, tales como el descanso, la alimentación y otras actividades definidas por el PEI. Vean el nivel de discusión, para que vean cómo se construyen las normas. Los señores hicieron quitar "y otras actividades definidas por el PEI". ¿Por qué? Que porque los rectores, y lo sostengo, la argumentación era, es que los rectores se inventan otras actividades que van a llevar 2 horas y los maestros tienen que quedarse. Y yo decía, ¿y por qué? ¿Por qué tienen que quedarse? Se inventan otras actividades, tienen que buscar la manera de cómo o más recursos, etcétera. Pero los maestros tienen su jornada laboral, o si se quedan, es hora extra. Entonces, nos hicieron quitar "y otras actividades". Pero es que querían quitar también el descanso pedagógico, para que el descanso es que quedara en la intensidad. Entonces, en la negociación le dijimos, bueno, le quitamos otras actividades, pero no el descanso. Entonces le quitamos otras actividades y después siguieron insistiendo que también el descanso, que eso hace. No, ya le quitamos otras actividades. Bueno, al final nunca estuvieron de acuerdo, pero al final quedó así. Pero le cambiamos, eso sí, por parte nuestra, ese "tales como", lo cambiamos por "entre otras". ¿Ya? Entonces dice, actividades complementarias, entre otras, el descanso y la alimentación, definidas en el PEI. ¿Qué quiere decir? Que no son las únicas. Hay otras actividades. Se quitó de otras actividades, pero por esas comas y decir "entre otras", ya queda implícita que puede haber más. ¿Ves? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Bueno, entonces se baja la hora y el discurso, y lo voy a decir así de categórico. La única crítica que tiene FECODE con el decreto, y que dice que se sacó de manera unilateral, es porque bajamos las intensidades académicas 1 hora, y que el gobierno las bajó unilateralmente. Es por lo único que critican de ese decreto, y por lo único que dicen que es unilateral. Se atrevieron a decir que Carlos Hipólito había metido eso después de haber terminado la concertación del decreto. El 8 de febrero, antes de la reunión de seguimiento con la ministra, un ejecutivo me lo afirmó así categóricamente: es que usted metió eso después de haber terminado la concertación con FECODE. Le dije, miente. Y en la reunión con la ministra lo mismo. Pues ya no dijeron Carlos Hipólito, sino que el ministerio había metido eso y eso no había sido concertado. Entonces la ministra dijo, hagan una reunión de todo el comité para cada uno de los temas y explican qué pasó. Entonces hicimos una reunión, eso fue 8 de febrero, el 14 de febrero, antes del paro de febrero, con todo el comité. Y entonces le llevé con correos en mano, electrónicos. Señores, el 25 de mayo
el 14 de junio, el 17 de agosto, el 18 de septiembre y el 20 de octubre, 5 veces le mandamos el proyecto de decreto, siempre con esas intensidades. Nunca dijeron nada. Nunca hicieron reparos. Solo el 1 de noviembre, y lo tengo tan claro en la cabeza, el 1 de noviembre, un ejecutivo nos dijo: oiga, ¿y ustedes por qué bajaron 1 hora la intensidad académica? Le dije: hola, desde mayo le estamos mandando esa propuesta, ustedes nunca dijeron nada. Pero listo, le voy a explicar por qué. Porque no queremos más de lo mismo, que es lo que ustedes dicen. Que jornada única sí, pero no así. ¿Ya? Entonces lo que estamos garantizando es bajar 1 hora para que tengan más tiempo para otras vainas, para otras cosas. Esa es la explicación. Y que sea tiempo efectivo. Entonces, como usted quería que el descanso estuviera en la intensidad, como usted quería que el descanso estuviera en la intensidad, pero usted a la vez no aceptaba, y le estoy diciendo a usted, es al ejecutivo que hizo el reparo, y usted a la vez no aceptaba que hubiese otras actividades, que porque el rector podía poner 2 horas de actividades para otras vainas. Lo mismo, ¿qué tal el rector se le ocurra que el descanso sea de 3 horas o de 2 horas? Entonces, si está en la intensidad, entonces, como son 7 horas diarias y el recreo es 2, entonces en última son 5 de actividad académica. Entonces, en la misma lógica. Ay, no, pero ¿cómo le ocurre que el rector va a meter que 2 horas de... Ay, ¿usted cómo se le ocurre que va a meter 2 horas de actividades también? ¿Ves? Entonces, lo que queremos es que la intensidad sea intensidad, señores rectores. Son 7 horas diarias en secundaria y media, 6 en primaria y 5 en preescolar, pero que sean efectivas. Y por fuera el descanso y el tiempo de alimentación, y yo armo esa hora que bajamos, y así lo digo en todos mis discursos: señores, puede ser la hora loca. Eso se volvió famoso cuando uno va a las fiestas. Llegó la hora loca, ¿sí o no? Entonces en las instituciones inventémonos la hora loca. ¿Y por qué no nos podemos inventar una hora loca? Entonces es la hora en que se rompen los cursos, los grados, y unos bailan, otros corren, otros hacen porrismo, otros se van a bailar, otros se van a ver televisión o teatro, otro. Bueno, organicen una hora loca. Organícenla. En Ibagué hagan un convenio con la Universidad del Tolima, con esto de música, ¿cómo se llama? Conservatorio, para que los estudiantes vayan y hagan una hora loca en las instituciones. ¿Ya? Las casas de la cultura, las escuelas de formación, lleguen a las instituciones organizando la hora loca. Y entonces esa hora que bajamos la intensidad, reemplácenla por la hora loca. ¿Ya? Y así no se bajó la duración. Pero eso sí tienen que meterlo en el PEI. Que en la institución va a haber la hora loca. Yo digo loca, pero es como para darle un sentido pedagógico a la cosa. ¿Cómo? Se murió el cargador del... Bueno, no importa. Señores, aquí en la duración hay algo importante. Primer paso para implementar la jornada única. Primer paso. Bueno, voy a acabar. Estoy que me hablo. Para la media técnica, ¿qué pasó? Sí, ahorita no. Para la media técnica, no. Ahorita no. Ya. ¿Qué pasó? El decreto
para respetar el parámetro de 1.7 que define el 30-20 a la media técnica, entonces se establece que la media técnica debe ir hasta 38 horas a la semana. Hasta 38. El que tenga 38 en la media le da la relación 1.7. Y le sobra un tiempito ahí para unas horas extras dependiendo del número de grados. ¿Ya? Por eso, como la relación 1 da 1.7 a 1.72, implica dar dependiendo del número de grupos, le aparecen pueden aparecerle 4 horas extras, por decir algo, no importa. Pero la otra que hace el decreto es ampliar esta intensidad no solo para los de media técnica, sino para los de media académica articulada con instituciones de educación superior, que sin ser técnica tengan programas de articulación con instituciones de educación superior y que sin ser técnica tengan programas articulados con instituciones de formación para el trabajo y desarrollo humano. O sea, esto se aplica para la media técnica, la media articulada a instituciones de educación superior y la media articulada a instituciones de educación para el trabajo. Ya. Entonces y vea el tema, que yo hasta, y también hay que decirlo, ¿por qué el hasta? ¿Por qué el hasta en el decreto? Porque también FECODE dijo, es que si no se pone así, ¿sí? También se les ocurre poner 45 horas, y entonces la jornada se alarga. Y pobre los maestros, les toca alargar su jornada. Le dije, si alargan es hora extra. Señores, se larga es hora extra. Entonces quedó hasta. ¿Qué quiere decir el hasta? Señores, que de ahí no pueden pasar ustedes. Ahí quedaron amarrados. Ahí sí quedaron amarrados. Bajo esos parámetros, lo primero que hay que hacer para implantar la jornada única, más que pensar si hay las condiciones o no, sigamos en la otra. No, volvamos. No, déjala ahí, porque no asusta ese cuadro. ¿Por qué iba ese cuadro ahí? Es que aquí hay una maravilla de frase. Hay otra maravilla en ese decreto, que la pongo subrayada ahí. Es la primera vez que en el decreto se reconoce que las horas de las intensidades académicas, que son de 60 minutos, las distribuye el rector en periodos de clase. En el 1850 no era tan claro, este es contundente. Las cuales las horas se contabilizan en 60 minutos. Entonces nos decía, no, quiten eso de ahí porque ya en el 1850 está. Le dije, sí, pero es que el 1850 rige para las de doble jornada y única jornada. Este es para las de jornada única. Y como el decreto va a seguir vivo hasta el 2025 y en el 2025 ya no hay de las otras, pues ya se deja aplicar el 1850 y se aplica este. Entonces toca dejar en la norma. Las horas son de 60 minutos, pero se metió con claridad las cuales se distribuirán en periodos de clase definidos por el rector o director. ¿Sabe qué es lo curioso de esa frase? Que la propuso FECODE. Y entonces me dicen, mienten. Les digo, vea, aquí tengo el archivo con el correo en el cual mandaron el proyecto y a todo le metieron eso. ¿Por qué? Porque en este decreto metimos un artículo sobre la asignación académica a los docentes y en ese artículo fue que metieron esa frase, las cuales se distribuyen en periodos de clase por el rector o director. Pues con eso queda claro que una cosa es la hora clase y otra cosa es el periodo clase. Hora clase y periodo clase. Que ese es el gran dilema y problema aquí. Periodo clase
es la unidad de tiempo en que el niño recibe su intensidad. Entonces el periodo de clase es el único concepto que se aplica tanto para los docentes como para los niños. Para los docentes, ¿por qué? Porque él tiene su asignación académica en horas de clase, pero dictadas en unos periodos de clase. Y el niño tiene unas intensidades académicas que recibe en unos periodos de clase. Entonces, periodo clase, si hay un matemático siempre, yo no sé matemáticas, de eso no me acuerdo, fui bueno en matemáticas, pero es un tema de mínimos comunes múltiplos o un máximo común divisor. El periodo clase debe ser una unidad de tiempo que divida tanto la asignación académica como la intensidad académica. Entonces, cuando hablamos de asignación académica, hablamos de docentes. Cuando hablamos de intensidades académicas, hablamos de niños. Entonces, para ser claro, la intensidad académica en secundaria y media quedó de 35, pero la asignación académica sigue siendo de 22. La intensidad académica en primaria quedó de 30, pero la asignación académica del docente es 25. La intensidad académica en preescolar subió a 25, pero la asignación académica es de 20. Entonces, si el profesor de primaria coge esas 5 horas para completar la intensidad, son horas extras. Pero esa no es mi propuesta, porque no se vuelve más de lo mismo. Y ahora les digo cuál es mi propuesta. La de Carlos Hipólito, no es la del ministerio. La mía. Darle horas extras al profesor de primaria es volver más de lo mismo, porque el alumno tiene que aguantarse la misma profesora las otras 5 horas. Y la profesora tiene que aguantarse los niños otras 5 horas. Y por eso es que dicen que les ponen a trabajar más. Pero saben que si trabajan más te tienen que pagar horas extras. Eso no es gratis. Y ahora vemos el tema de horas extras. O de una vez, hora extra es adicional a la asignación, pero también es adicional a su duración mínima y adicional a su jornada laboral. O sea, se adicionan a 3 conceptos. Hora extra, si usted es de primaria y coge las 5 horas extras, entonces su asignación pasa de 25 a 30. Su permanencia pasa de 30 a 35 y su jornada laboral pasa de 40 a 45. ¿Ves? Eso no es que mis 5 completé las 30 y me voy. No, tiene que permanecer 35. ¿Ve? Y si estamos en jornada única, pues ahí lo necesito en las otras 5. Ya, bueno, pero no, por eso ahí ya estoy complejizando el tema. Pero hasta aquí lo que quiero decirles también, y les iba a decir, cuando pasé la diferente diapositiva y vi el mamarracho ese, la idea central, señores. Para implantar la jornada única, lo primero que hay que hacer es resignificación del PEI. O sea, jornada única sin resignificar PEI no tiene sentido. No tiene sentido. Y entonces aquí me uno a FECODE, porque muchas jornadas únicas empezaron es porque el rector unilateralmente modificó el plan de estudios y se lanzó a jornada única con la Secretaría de Educación acompañándolo. Y entonces le presentaron la propuesta al ministerio y el ministerio la viabilizó. Y entonces unos dicen, el ministerio autorizó. El ministerio nunca autorizó, viabilizó, es diferente. Cuando el ministerio viabiliza es porque apoya. Y entonces, si apoya va a ser jornada única, pero necesitamos construir 2 aulas, apoyo. Necesitamos 2 docentes más, apoyo. Necesitamos alimentación, 50 cupos más, apoyo.
Eso es lo que hace el ministerio. Pero a la secretaría le pudieron haber presentado 10 propuestas de implementación y el ministerio viabilizó 5. ¿Quiere decir que las otras 5 no se puede? Sí. La secretaría que vea a ver las otras 5 cómo las implementa. El ministerio viabiliza 5, apoya esas 5. Es eso. Pero ya por eso el ministerio acabó las convocatorias y ya no viabiliza nada. Ahora tienen que trabajar articuladamente institución con las secretarías y hacer un plan de implementación. Pero para hacer ese plan de implementación necesitamos que ustedes trabajen en resignificar el PEI. Sin resignificar el PEI, ¿qué es lo que van a hacer en jornada única? ¿Ves? Esa es la pregunta y ahorita voy a profundizar más. Sigamos. Lo que quería mostrarle en esta diapositiva es las intensidades mínimas, entonces tiempo de los niños versus periodos de clase. En única jornada, para educación básica, secundaria y media son 30 horas semanales, 1800 minutos. Y para jornada única son 35 horas semanales, pasa a 2100 minutos. Si usted pone periodos de 30 en única jornada, o sea 18:50 por decirlo así, tiene que dictarle al niño 60 periodos. Si pone periodos de 40, tiene que dictarle 45. Si pone periodos de 45, tiene que dictarle 40. Si pone periodos de 50, puede dictarle 36. Si pone periodos de 60, le dicta 30. Y si pone periodos de 90, le dicta 20. Ahí no hay periodos de 55. Si usted pone periodos de 55, le debe dictar 32,7 periodos. ¿Y qué es 32,7? Los periodos son periodos, números enteros. ¿Ya? Los periodos son periodos. Eso en única jornada. Lo que les quiero decir es que si usted tiene en cuenta intensidades versus periodos para niños, no caben los periodos de 55. Ya por ese solo hecho no puede haber periodos de 55. Si bien casa para docentes. Porque a docentes, si dicta periodos de 55, debe dictar 24 y le casa. Pero como no casa para niños, no puede haber periodos de 55 porque le tendría que dar al niño 32,7 periodos. Entonces, esa es la única premisa por la cual digo, no puede haber periodos de 55 minutos. Me voy a jornada única, 35 horas. Entonces, cogí los mismos parámetros. 30 minutos, le casa, dicta 70 periodos. 40 minutos, le da 52,5 periodos. ¿Sirve? No sirve. 45 minutos, le da 46,6. No sirve. 50 minutos, le da 42 periodos. Sirve. 60, 35 periodos. Sirve. 90, 23,3. No sirve. Entonces, si ve que nomás para jornada única los periodos pueden ser de 30, de 50, de 60 minutos. Punto. No hay más. ¿Cómo? Porque se sube ahí era 2100 minutos. 35 horas 6. 2100. No, es que había abajo le puse 2400, es 2100. Hay que corregir la hora. 2100 minutos. ¿Ya? Entonces nomás puede haber esos periodos. Sí tengo en cuenta los niños nomás. Ahorita vamos a ver los maestros. ¿Qué periodos se pueden aplicar para los maestros? Sigamos. Directiva 2, señores, ya les dije, no la conocen la mayoría. Es una directiva que tienen que meter en su folder. En su folder. Humberto, vea, aquí hay una silla, aquí. Amigo,
Directiva 2. Entonces, contexto de la directiva 2. Contexto. Para que se entienda qué es esa vaina. ¿Y por qué digo yo que deben tenerla ahí? Porque les sirve muchísimo. Fue una directiva hecha para rectores. Octubre del 2011. Descubrimos por redes una cartica con copia a 5 entidades que repartían los sindicatos para que los docentes acusaran a los rectores por acoso laboral. Entonces era carta para el alcalde, me voy a poner en Ibagué, para el alcalde, para la Oficina de Control Interno Disciplinario, para la Procuraduría responsable acá, para la Defensoría, y había otra ahí, vale. Donde acusaban a los rectores de acoso laboral por aplicación del 1850. Entonces, con la ministra María Fernanda dijimos, bueno, ante esto hay que hacer algo. Siempre hemos pensado en que los rectores cumplen un rol fundamental, que hay que ayudarlos a ejercer, etcétera, así digan que son muchas, etcétera, pero son esas, punto. Entonces dijimos, saquemos una directiva. Y sale la directiva 2 del 2012, directiva sacada unilateralmente por el gobierno. Esa sí es unilateral. Asunto: orientaciones sobre el cumplimiento de las funciones de los rectores y directores de establecimientos educativos. Ese es el asunto. Y de aquí empiezo, metemos todas las funciones de los rectores que vienen por ley y al final metemos una consideración final. Entonces en la presentación empiezo por lo final, porque ahí hay algo importante, hay un juego de palabras que resulta importante para ustedes. Y dice: por ser normas fijadas de manera taxativa, o sea, enlistadito, claritas. El rector o director, del rector o director, son exclusiva competencia y no son delegables. O sea, todo lo que dice la directiva son funciones de los rectores y directores, y por ser de manera taxativa fijada en la ley, son de su exclusiva competencia y no son delegables. ¿Por qué decimos no son delegables? Porque el artículo 10 por ninguna parte dice que el rector puede delegar. ¿Sí? Una cosa es que le diga al coordinador, apóyeme a eso, porque la función del coordinador es apoyar al cumplimiento de la función del rector. Que ese es un temita que también vamos a valorar con Fendidoc en la reformulación del perfil del coordinador para precisar funciones, ¿ya? Porque en el 278 que es una función muy genérica. Pero en últimas, digamos, son las mismas del rector, solo que es la que les diga al rector, que le ayude, punto. Menos la ordenación del gasto, porque es así, por ley está para el rector y no la puede delegar en nadie. De pronto le dirá al coordinador, póngamela allá el chulo, ayúdeme a revisar eso, yo firmo, pero usted revise, o usted contrate. ¿Ya? Bueno, sin perjuicio, dice la directiva, sin perjuicio, que para ello pueda, de manera optativa, vea el lenguaje, de manera optativa, solicitar algún tipo de concepto o apoyo al consejo directivo, al consejo académico u otros servidores. Pero es optativo, no es obligatorio. ¿Quiénes son los otros servidores? ¿Ya? Otros servidores. Eso en términos castizos nuestros se llama la rosca. La rosca. ¿O no es así? Cada quien tiene su rosquita.
amigos, para consultarle cosas. ¿Ya? Yo soy de la rosca, Humberto, él me llama mucho para consultarme cosas, ¿no? Bueno, pero vea esa frase en una directiva. Y luego remata la directiva. La directiva invita a gobernadores, alcaldes, secretarios, jefes de control interno y representantes de organismos de control a acompañar a los rectores y directores para que puedan ejercer con plena responsabilidad y autoridad sus competencias. Muchos rectores creyeron que los estábamos echando al agua para que los controlaran. No, lo que busca la directiva era hacerles tomar en conciencia a los organismos de control, si venían a las oficinas de control interno disciplinario, si venían las quejas por acoso laboral, que esta directiva le estaba dando orientación a los rectores. Por eso yo digo, guárdenla acá, que cuando usted lo acusen por acoso laboral, por aplicación de todo esto, usted la saca a la oficina y vea, está la directiva. Y ahí me está diciendo qué debo hacer. Y cómo, ahí hay unas cosas del cómo lo debería hacer. Y entonces en esa materia, por eso digo, es importante. Esta directiva causó un escozor en FECODE terrible. Terrible. Y estoy seguro, vea, durante todo el 2012, en todas las publicaciones del Tiempo del Espectador, cuando saca la página entera, en todas decía derogatoria de la directiva 2 del 2012. En todas las manifestaciones, derogatoria de la directiva 2 del 2012. Y estoy seguro que muchos de ustedes salieron a gritar a la calle, acompañando a FECODE, gritando por la derogatoria de la directiva 2 del 2012. Y hoy descubro que no la conocen. Abajo por la derogatoria de la directiva 2 del 2012. Abajo la directiva, abajo. Estoy seguro que muchos de ustedes gritaron eso durante el 2012. Léansela y verán el sentido de esa directiva. Para ustedes es una defensa enorme cómo está redactada. Esa frasecita nomás ahí está diciendo, es que las competencias son mías, las actividades son mías, yo no estoy obligado a consultar ni al consejo directivo ni al consejo académico, es si yo quiero. Nadie me está obligando, ninguna norma me obliga. Y vuelvo a insistir, sus funciones están en ley orgánica. Las del consejo directivo están en una ley ordinaria. Y la ley orgánica está por encima de la ley ordinaria, sin sencillo. ¿Ves? Sigamos. Bueno, entonces, esta directiva, en el numeral 2 y 9, habla sobre jornada escolar. Yo lo voy a pasar para que la lean mejor. Sigamos. La directiva 16. Entonces ahora vengo a la otra directiva. La directiva 16. Como en el 2012 ustedes gritaron que derogaran la 2, entonces en el 2013 el primer punto del pliego de peticiones de FECODE fue derogatoria de la directiva 2 del 2012. Entonces entramos en negociación, derogatoria, listo. Gobierno, ¿qué dice? No la derogamos. No, pero ¿cómo? Si estamos negociando y esto no... Si negociar es, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces la posición del gobierno es no derogamos la directiva. Y ahí no fueron, y nos pasamos. Después en otra sesión, otra vez sobre el tema, que no la derogamos. Entonces ya empezamos, si quieres hagamos una nueva, pero no derogamos la 2. Una nueva concertada entre nosotros. Finalmente, convinimos sacar una directiva concertada entre FECODE y gobierno. Y sale la directiva 16. Premisa. Querían ellos que en la directiva se dijera los rectores deben consultar. Y otra vez la polémica nuestra. No, si es deben consultar, no hay directiva. No hay directiva. Porque
directiva, yo no puedo obligar al rector al cómo y al decir que debe consultar cuando la norma no establece que debe consultar, sino le dio la competencia al rector. No solo la ley, sino el mismo decreto reglamentario, que de pronto en el decreto le hubiera puesto algo del cómo, pero tampoco. Bueno, y debo decirles que he participado en la elaboración de todos los decretos, del 1850, del 3020, esto, y siempre mi postura ha sido así. Nunca he dejado meter algo a que se diga cómo el rector debe hacer la cosa. Digamos de qué debe hacer y que él vea a ver cómo lo hace. Y entonces cuando salen estas directivas, lo mismo. Entonces, ¿qué dice la directiva? Un canto, ya no es una consideración final, sino una consideración inicial. Y entonces dice: el ministerio, en su calidad de máxima autoridad en la búsqueda de garantizar la aplicación con el fin de armonizar la aplicación de normas, garantizar algunos criterios. En la búsqueda de fortalecer el gobierno escolar, el Ministerio de Educación exhorta a que las decisiones relacionadas con la definición de jornada escolar de los estudiantes y jornada laboral de los docentes, así como las definiciones en torno al desarrollo de planes de estudio, sean tomadas por el rector con el acompañamiento del consejo directivo. Pero nomás exhortamos. ¿Y ustedes saben qué es exhortar? Un canto a la bandera. Un canto a la bandera. ¿No es un canto a la bandera? Exhorto. Punto. Así quedó lo inicial. Pero es exhortar. ¿Cuánto nos costó para ellos? Deben. No, nada imperativo. Exhortamos. Entonces, señores rectores, yo aquí los exhorto a que las decisiones de ustedes sean consideradas ante el consejo directivo y consejo académico. Y usted va a decir: Carlos Hipólito va para el carajo. Cállese. Abajo, Carlos Hipólito. Sigamos. Y en materia de jornada escolar, vea lo que dice la directiva. La determinación de la jornada escolar de los estudiantes tomará en cuenta los siguientes referentes. Vea que ahí nosotros habíamos dicho una frasecita que nos tocó quitarla. Pero eso en negociaciones uno mete frases para ver que hay que ceder en algo y lo cedimos. Decía: la determinación de la jornada escolar de los estudiantes por parte del rector tomará en cuenta los siguientes criterios. Nos tocó quitar por parte del rector, porque a ellos no les gustaba que dijeran por parte del rector. Al quitar esa frase, ¿pasa algo? Nada, porque la competencia es del rector por el 1850. Nada. Ahí está diciendo es para determinar la jornada escolar. ¿Quién la determina? El rector. Rector, tome en cuenta esos criterios: A, B, C y D. El proyecto educativo, el plan, la estrategia, las 40 horas semanales y el cumplimiento de las intensidades mínimas. Pero vea la joya de esa directiva en materia de jornada escolar. La tercera: la inclusión del descanso pedagógico o recreo diario como una actividad curricular complementaria, por fuera de las intensidades mínimas, académicas mínimas relacionadas en el literal anterior. Más claro, no cantan gallo. En la discusión que tuvimos de este 2105, que nos querían hacer que las intensidades el descanso hacía parte de las intensidades, yo le saqué a un ejecutivo la directiva, le dije: pero si vea, lo dijimos con FECODE en el 2013 y lo leyó. Entonces, eso fue FECODE en el 2013, hoy es otro FECODE. Bueno, pero como eso está en la directiva concertada, no lo vamos a cambiar. Un punto que me olvidé decir: esta directiva, por ser una directiva concertada en un proceso de negociación y que quedó incluida en el cuerpo del acuerdo,
es de forzoso cumplimiento por las partes. O sea, esta directiva es más vinculante. La directiva 2 no es tan vinculante porque la dictó unilateralmente el ministerio, pero es una directiva que les ayuda a ustedes porque nomás está detallando las funciones que cumplan y que esas funciones son de su exclusiva competencia. Esta directiva ya señala criterios y por ser concertada es obligatoria entre las partes, porque hace parte de un acuerdo, que el acuerdo se deposita en el Ministerio de Trabajo y que al depositarla en el Ministerio de Trabajo es como si se depositara en la OIT, se vuelve como norma. Paréntesis, todo lo que uno acuerde en un proceso de negociación debe volver una norma, un acto administrativo. La directiva es un acto administrativo. Uno cree que actos administrativos son solo leyes, decretos, resoluciones. No, la directiva es también. Solo que unos tienen más fuerza que otros. ¿Ya? Las directivas dan orientaciones, pero no pueden estar por encima de lo que diga el decreto. Aquí no se está diciendo nada diferente al decreto, pero aquí se vuelve obligatoria porque fue acordada en un proceso de negociación entre partes. O sea, debe ser cumplida por el magisterio y debe ser cumplida por el Estado. Y el descanso está como una actividad curricular complementaria por fuera de las intensidades, está dicho. Inclusive, en el discurso de la discusión no nos pusimos de acuerdo. Ellos hablaban de descanso pedagógico y nosotros hablamos de recreo. Y para no pelear dijimos, metamos ambas. Entonces dice descanso pedagógico o recreo diario. Punto. No, ahorita vamos para allá. Por ahora no me meto en jornada laboral todavía. Estoy hablando de jornada escolar. El descanso no está incluido en las intensidades. Como también quedó claro por decreto en el 2105 que el descanso está por fuera de las intensidades. Porque además de las actividades debe incluir el tiempo del descanso y de la alimentación, dice, entre otras. Y las otras es la hora loca. Ya, la otra es la hora loca. Sigamos. Ahora sí, asignación académica. Ya me meto un poco, ahora sí, con los maestros. No afecta. Deja el cuento. No afecta. Habrá, ahorita termina esta para un descansito del refrigerador. Yo generalmente no acostumbro a hacer descansos. Entonces les pasamos el refrigerador. No, en mi charla siempre pido que lo manden allá. Ustedes comen, a mí no me da hambre. No le interesa. Ahí le coloqué ahorita. Ya. Les pasamos Sí. el refrigerador. No, yo sí prefiero que lo pasen allá. Pararse 100 personas es perder 45 minutos. Una hora. Entonces coman tranquilos que a mí eso no me... Si no, esperen ahí el platico y ahí van pasando. Sigamos. La asignación académica. Entonces, este es todo un artículo de FECODE en el decreto. Eso no existía. Entonces, ¿cómo me dicen que es unilateral? Todo el artículo es propuesta de FECODE. Todo. Bueno, no todo. Menos el parágrafo. También nos dejaron meter alguito. Y ya vamos para allá. ¿Qué se hace? ¿Por qué se incluye este decreto en un decreto de jornada única? Pues para garantizar que ponga la jornada escolar que ponga el rector, la duración, el trabajo del maestro no se aumenta. Entonces se garantiza que en jornada única la asignación académica sigue siendo la misma que la que tiene en única jornada o en doble jornada. En instituciones de doble jornada. O sea, el maestro trabaje en una institución de única jornada o trabaje en una institución de doble jornada o trabaje a una institución de única jornada, su asignación académica va a ser la misma. Solo que aquí, en cada una de las asignaciones se metió esa frase subrayada en rojo. Allá el decreto dice preescolar, 20 horas para desarrollar experiencias de socialización pedagógica que se distribuyen en periodos de clase definidas por el rector o director.
Primaria, 25 horas en áreas obligatorias que se distribuyen en periodos de clases definidas por el rector. En las 3 repetimos la frase. Pero cuando digo repetimos, es que así lo propuso FECODE. Yo quedé aterrado cuando escribió eso y dije, agarrémoslo de una. Y ya, cuando dijeron, sí, aprobado todo. Ya, sin discusión. Entonces nos fuimos al parágrafo. El parágrafo de esa, la discusión es los docentes, si su permanencia en la institución debe ser continua y homogénea. Ya, continua y homogénea, fue la discusión. Ustedes revisan el acta, ¿de acuerdo? Nosotros aceptamos que fuera continua, pero no homogénea. Entonces el argumento de ellos es que en el decreto solo debe decir que dijera que es continua, pero que no dijera que no homogénea, porque no era acuerdo. No, es que el acuerdo era que fuera continua por parte de ustedes, pero no homogénea por parte de nosotros. Entonces en el decreto debe quedar ambas cosas. Y así quedó en el decreto. Es continua, pero no homogénea. No homogénea. Y lo otro que dice, para lo cual el rector tomará en cuenta los criterios definidos por el Ministerio de Educación Nacional. Tampoco estuvieron de acuerdo que se dijera que debía. Le dije, el ministerio es el dueño del sector, el ministerio define lineamientos. Entonces dejan constancia en el acta que que si bien el gobierno acepta que no es homogénea, entonces que se aplique el numeral 2 de la directiva 16 del 2013. Cuando dijeron así, yo casi me desmayo. Casi me desmayo. Dije, oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal. Escriban rápido eso en el acta y que la firmen así. Los otros negocios, ¿y por qué, Carlos Hipólito? ¿Por qué? Escríbanla, después les explico, escríbanla. Que apliquen el numeral 2 de la directiva. Así quedó en el acuerdo. Y cuando estábamos sacando el decreto, yo dije, pues digamos ahí, de acuerdo con los criterios definidos en el numeral 2 de la directiva 16. Jurídica no aceptó. Que porque un decreto no podía numerar una directiva, porque la directiva no tiene rango de decreto, etc. Bueno, todos los temas de los abogados. Yo no soy abogado, para que sepan. Soy administrador público. Sé algo de normas, pero no soy abogado. Yo cuando construyo normas, lo que hago es ver la redacción de la norma, qué efecto tiene en la gestión. Como por ejemplo esas comitas que me encantaron. Además, esas sí las cambié después del concertado. Ese tales como, cambiarla entre otras. No es decir lo mismo, tales como, a decir entre otras. ¿Ya? No es lo mismo. Señores, entonces, finalmente no se incluyó en el decreto. ¿Cuáles son los lineamientos? Como lo dejaron en el acta, entonces, por eso lo coloco para nosotros, Ministerio de Educación. Los lineamientos de jornada laboral están dados en la directiva 2 y en la directiva 16. Entonces, sigamos. ¿Qué dice caramba, se me fui a la asignación? Bueno, voy a hacer el paréntesis para mostrarlo de asignación y periodos de clase. También, en básica primaria no hay problema. Aquí ya no distingo entre jornada única y única jornada, porque la asignación es lo mismo para jornada única, doble jornada o única jornada. Entonces, en secundaria, de 30 minutos deben dictar 44 periodos, de 40 minutos deben dictar 33, de 55 deben dictar 24 y de 60, 22. Si ve que hay casa en 55, pero en periodos de clase por intensidad, 55 no casaba. Entonces, como decía, tiene que ser un número que case en uno y case en el otro. Entonces, ¿qué casan en ambos? El 30, el 40 y el 60.
De ahí no se puede salir, para que case tanto en unos como en otros. Sigamos. ¿Qué dice la directiva 16? De la 2, ahorita la vemos, pero esta directiva, por ser más vinculante, le doy más relevancia. Y por FECODE decir en el acta que aplicaran el numeral 2 de la directiva 16. Y eso es una maravilla. Leámosla. La definición de la jornada laboral de los educadores, igual, se quitó, definida por el rector, pero ya se sabe que el rector la define. Tendrá en cuenta los siguientes criterios. 1. La permanencia obligatoria de los docentes en todo el establecimiento será de 30 horas semanales. Obligatoria. ¿Ya? Eso se ha vuelto un teje-maneje. Porque vea, hago el paréntesis. La norma que dice mínimo 30 y 2 dentro fuera. Ya. Mínimo 6, perdón, y 2 dentro fuera. Para los maestros es máximo 6 y 2 fuera. Así la leen los maestros y los sindicatos. Entonces, esas 2 por dentro es acoso laboral. ¿Ya? Pero la norma, en el numeral 4 de la directiva 2, ahí encuentran el sustento de que usted está facultado para poner de las 2 por dentro y da unos criterios para que las ponga dentro. Yo no sé si estará ahí, esperemos que esté ahí. El numeral 4 de la directiva 2. Pero me voy a la 16. Entonces, la permanencia mínima obligatoria, la permanencia obligatoria, le quitamos el mínimo, es la permanencia obligatoria. Es de 30 horas semanales. Y en esas 30 está incluido el descanso o recreo. Sí. Sí. Claro. Y ahorita los demuestro por qué. O de una vez les digo, porque generalmente el descanso es de 9 y media a 10, por edad. Ya, y entre 9 y media a 10, por más flexibilidad de horarios que usted ponga, a esa hora deben de estar todos los maestros en la institución. Y el descanso no es para los maestros. El descanso es para que cuiden el descanso. Y los maestros todos los días no descuidan descanso. Pero el rector le puede poner un día a cuidar descanso. Ya, y ahí está. En las 30 está el descanso. El día que le ponga a cuidar descanso, ahí está. Entonces cuidó un día a la semana el descanso, 30 minutos. Entonces en la semana tiene 30 minutos de cuidar descanso. Entonces tiene 22 horas y 30 minutos de descanso, tiene 22 horas y media dentro de las 30 y tiene 5 horas y media para preparar clases, para calificar, para atender padres, para ir a la biblioteca, para proyectos, no importa. Pero ahí está el descanso. Esa no es la pelea. Siempre digo a la rectora, la pelea no es esa. La pelea es que no dejen que el descanso esté incluido en las intensidades. Pero sí está incluido en las 30, primer punto. Y eso es bueno, y ahora les digo por qué es bueno. La asignación de los docentes de básica, secundaria y media es de 22 horas de clase. Claro, 22 horas. Y eso de 22 es porque la directiva 2 dice que es de 22, pero que si sus periodos es de 55 dicta 24 periodos. Entonces FECODE armó una laraca diciendo que la ministra puso a los maestros a dictar 24 horas. Entonces yo le dije, no, 24 periodos. Y en la negociación de esta directiva 16 me gasté 2 horas explicándole el 1850 y al final les pregunté, ¿les quedó claro? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Ya saben. No. Y les digo, yo sabía que me iban a responder eso. Porque donde ustedes me digan que sí, pues se acabó la negociación de este punto. ¿Ya? No hay nada que negociar, pues que les quedó claro. Ellos, mejor dicho, para mí ellos lo tienen claro, solo que tienen que dar la pataleta y ese es el rol de ellos. Ese es el rol. Y es válido, ese es su rol. Ese es su rol. Aquí dejamos que asignaciones de 22 horas. Nótese que en la directiva habla de docentes de básica, secundaria y media. Entonces, paréntesis. El concepto de docente de básica, secundaria y media desapareció. Ya no hay docentes de básica, secundaria y media. Hay docentes de área de conocimiento.
Eso está dicho desde el 490 y reafirmado por el 2105. Ya estuve en una audiencia pública hace días y todavía en la secretaría le salió el acta. Escogió la plaza de docente de básica, secundaria y media matemáticas. Menos mal que fui al acta, a la reunión. Le dije, por favor, cambien el acta, no escriban docente de básica, secundaria y media matemáticas, sino escriban docente de matemáticas. Ya no son docentes de básica, secundaria, son docentes de área de conocimiento, y eso tiene un alcance enorme. No es lo mismo decir docente de básica, secundaria y media matemáticas a decir docente de matemáticas. Señores, docente de matemáticas es para que el rector le dé sus funciones para que dicte matemáticas. ¿Dónde? Donde usted lo ponga a dictar. En primaria, en secundaria o en media, donde sea. Usted es docente de matemáticas. Aquí quedó todavía básica secundaria 2013 porque a esa era la noción. Se metió algo que les dimos gusto en esa materia porque nos pareció justo en aquellos establecimientos donde exista más de una jornada escolar. ¿Se ve? Más de una jornada escolar. O sea, exista doble jornada o triple. La asignación de los docentes establecerá en una sola jornada escolar, salvo que el docente acuerde con el rector otra distribución. ¿Qué pasaba? Que había rectores, y nos mostraba un caso, había rectores en que al docente le ponían a dictar clase en la mañana a los niños de la mañana y a los niños de la tarde. Le debían la jornada laboral. Ya, digamos, eso no se puede hacer, salvo que el docente acepte. Y hay docentes que aceptan. Entonces, en ese sentido, se abre la puerta para que el rector hable y se acepta. Yo lo viví siendo secretario de Cundinamarca antes de toda esta parafernalia, 98, con un docente de matemáticas de Fusagasugá, de física y matemáticas. Había uno de física en la tarde y el de matemática en la mañana le pusieron física y él no aceptaba dictar física. Porque él decía, yo no puedo dictar física, no sé física. Y es cierto, un licenciado en matemáticas no puede decir no doy física, porque no sé. En cambio, un físico sí le dicta la matemática. Entonces, el físico en la tarde dijo, yo le dicto la física en la mañana. Pero el rector dignó no, porque estaba contra el de la mañana que tenía que dictar la física. Llegó el caso al despacho de la secretaría, vea, para que vean, me tocó intervenir. Y solucionar, pues el físico quiere dictar en la mañana, rector, pues déjelo dictar en la mañana y cuádrele la asignación al de matemáticas de otra manera, punto. Y entonces el físico dijo, yo dicto en la mañana y en la tarde, pero me dejan cuadrar el horario. Dije, cuádrelo. Y lo cuadró. ¿Por qué aceptó él? Porque él dictaba cátedra en la Universidad de Cundinamarca. Y entonces cuadró el horario y dictaba física en la mañana, física en la tarde y cuadró su cátedra en la universidad. Y ganaron todos. Ganó el físico, ganaron los niños, ganó el profesor de matemáticas, ganó la institución, perdió algo el rector. Pero por dárselas de autoritario, decir no. Pero bueno. Tercera, y aquí esta tercera es la joya de la corona. Sí, sin bulla, por favor. La tercera, ya se está que habla, déjeme terminar el puntico ya. La tercera, yo a veces los paro porque es que yo trato de ir hilando y con lo que voy a preguntar, adelantico le queda, si no le aclara la duda, por eso digo en papelito, no le quedó claro. La tercera, la determinación, ahí hay dos premisas fundamentales, dos. En esa tercera, un revuelto. Pero lo de rojo es la joya de la corona de la directiva. Del numeral 2 de la directiva 16, que quedó en el acuerdo por FECODE diciendo apliquen el numeral 2 de la directiva 16. Ese es el numeral 2.
Dice, la determinación de actividades curriculares complementarias de cada docente hasta completar las 30 horas de permanencia en las cuales está incluido el periodo diario de clase. O sea, señor rector, determine las actividades curriculares hasta completar las 30 y en esas actividades está el descanso. Sí. Entonces, hasta ahí me paro. ¿Qué debe hacer el rector a un docente preescolar? Decirle, vea, sus 20 de asignación son estas. Y sus 10 de actividades complementarias, 5 es cuidando recreo, porque usted es docente preescolar y usted tiene que cuidar los niños. Son media hora de recreo, entonces son 2 horas y media. 2 horas y media cuidando el recreo, le quedan aún 7 horas y media, 2 para preparar clase, 3 para atender maestros y 1 para calificar. Punto, ahí están sus 30. Al de primaria, lo mismo, 25 de asignación. 2 horas y media cuidando el recreo, si es que le toca a él cuidar el recreo. Yo fui maestro de primaria, éramos 30. Entonces los lunes cuidan los profesores de primero, que éramos 5 o 6, el martes otros 6, el miércoles otros 6, entonces yo cuidaba un día a la semana la media hora. Entonces en esta aplicación tendría media hora cuidando recreo, ¿ya? De mis 5 adicionales. Ahí está. Y el de secundaria lo mismo, 22 horas, más 8 de actividades. En esas 8 usted tiene 1 hora de recreo a la semana cuida, y las otras 7 en otra vaina. Ahí está el recreo. Eso es lo que dice ese artículo. Pero luego dice, el rector podrá adoptar horarios flexibles de la jornada laboral de los docentes, de tal manera que cada uno pueda cumplir las 30 horas semanales de permanencia sin que deba iniciar o terminar su jornada a la misma hora cada día. Hágame el favor. Y ellos dicen que como no aceptamos ser homogénea, aceptamos ser continua pero no homogénea, y ellos querían continua y homogénea y nosotros no aceptamos homogénea, entonces dejan constancia que se aplique la directiva 2. Y en el decreto dice, de acuerdo con los lineamientos del ministerio. Estos son los lineamientos. ¿Y qué dice ese artículo? Que no es homogénea. Que no es homogénea. Entonces uno dice, no, como no aceptan que sea homogénea, entonces apliquen el numeral 2 de la directiva 16. Pero el numeral 2 habla de la flexibilidad. Señor rector, usted puede determinarle la jornada laboral de cada docente de manera que cada uno cumpla sus 30 horas sin que deba iniciar o terminar su jornada laboral a la misma hora cada día. ¿Ya? Entonces usted le puede decir al docente, su jornada laboral es de 8 horas, principio básico. La jornada no es de 6 horas. Que también es otra confusión, creer que la jornada es de 6 horas. Ojo, la jornada laboral de todos docentes directivos es de 8. ¿Cómo cumplo las 8? Es diferente. Esas 8 los docentes de aula cumplen 6 dentro y 2 fuera. Me voy a aceptarles de que es 6 y 2 fuera, no importa. Pero usted tiene que cumplir las 8. Entonces aquí su jornada laboral es de 6:30 a 2:30. Ahí están las 8. Y el lunes usted entra, sus 6 obligatorias es de 6:30 a 12:30. El martes es de 8 a 2. El miércoles es de 7 a 1. El jueves es de 6:30 a 12:30. Y el viernes de 7 a 1. Eso es lo que está diciendo eso. Eso es lo que está diciendo eso. Pero siempre las 6 continuas. Y está el recreo ahí, sí, porque por más flexibilidad que ponga, si usted lo dice que entre a las 9, sus 8, sus 6 van a ir 9 y 6 a las 3 de la tarde. Y el recreo es 9:30. Si entra a las 9,
El recreo es 9:30 o 10. ¿El recreo está ahí? ¿O el recreo está ahí? ¿Ya? Y además el recreo es cuidar recreo. No es que cada día tenga 1 hora de recreo. ¿Ya? Es eso. Esa frasecita, debo decirles que esa frase, esa directiva la negociamos X día, no sé qué día, un día. Y cada vez que uno llega a acuerdos, cada vez que uno llega a acuerdos, firma un acta parcial de acuerdos. Y firmamos el acta parcial de acuerdos. Al final de la negociación, se cogen todos los acuerdos parciales y se meten en un acta final, que se llama acuerdo colectivo, en la norma. Pero es la sumatoria de los acuerdos parciales. Cuando ya fuimos a hacer el acuerdo colectivo final, FECODE dijo que esa directiva la aceptaban sin esa frase que va en rojo. Como ellos querían la derogatoria de la 2, dijimos no, sacamos una nueva para dar criterios, dijimos, sacamos esta, la firmamos y ya al final recularon y dijeron, nos gusta pero sin esa frase. Entonces el gobierno dice, listo, si ustedes quitan esa frase, nosotros quitamos el resto de frases y no hay directiva. Ya está firmada en un acta parcial y eso ya es obligatorio de las partes. Pero si ustedes le quieren quitar esa frase, pues nosotros quitamos el resto y no hay directiva. Espacio Autónomo finalmente entra y dice, listo, que salga así. Pero dejamos una constancia. Ustedes cogen el acta del 2013 y sobre esta directiva dejan una observación sobre esa frase, pero en el acta parcial no hubo reparos. Entonces ya se volvió norma. Es un criterio orientador. Es un lineamiento definido por el ministerio para efectos de definir la jornada laboral de los educadores. Entonces yo no entiendo. Lo más chistoso, en Dos Quebradas que estuve hace 10 días se obedeció a la charla porque el sindicato manda una carta y hablan de la directiva 16 y que la directiva es un acuerdo entre las partes por forzoso cumplimiento. Y cuando le explico, digo, vea lo que dice la directiva. Esto que le estoy diciendo a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que está violando? No entiendo. Si ustedes mismos reconocen que son obligatorias entre las partes, pues estoy aplicando eso. Si en el acuerdo del 2017 dejan la constancia de que porque no aceptamos que es homogénea, apliquemos el numeral 2, pues estamos aplicando ese numeral. Ese numeral 2. Sigamos. ¿Qué dice la directiva 16? No, la 2. Como no la conocen, léanla. Sigamos. No, sigan. Pero este es el punto que yo les decía, el 4. Ahí lo voy a parar porque quiero que vean la importancia de este numeral 4. ¿Qué dice el numeral 4? Una competencia del rector, que en últimas esa distribución la hace el coordinador. ¿Ya? ¿O digo mentiras? ¿Ya? Pero quien firma es el rector. Distribuir las funciones de los docentes para cada día de la semana, pero tiene que darle las 8 horas diarias. Señores, es que antes del 1850 lo que se le daba, lo que nos daban a los maestros era la carga académica. Entonces al maestro de matemática le daban en un cuadrito la carga académica y era el horario de clases. El lunes de 7 a 8 en sexto A, de 10 a 11 en sexto B, el martes y así. Hoy tienen que darle las 8 horas a cada docente, sus 8 horas. Eso es lo que está diciendo la norma. Para lo cual fijará el horario de cada docente.
Y en ese horario dice tiempo de asignación académica y tiempo de actividades curriculares complementarias que completen las 8 horas, ya sean dentro o fuera, pero tiene que decirle sus 8 horas. ¿Ya? Ahora le agrego por la otra directiva, y de esas 8 horas, decirle sus 6 mínimas son estas. Y cada día usted la puede cambiar las 6 mínimas, entrar a esta hora, salir a esta, en la otra, como les dije. Entonces tienen que dar las 8. Está la asignación, las actividades curriculares complementarias, y decirle el lunes sus 6 mínimas de 7 a 1, el martes de 6:30 a 12:30, el miércoles de 7:30 a 1:30, el jueves de 8 a 2, etc. Tiene que decirle sus 6 obligatorias dentro. La permanencia mínima diaria en la institución debe ser de 6 horas. Eso dice la norma, mínima diaria. Ya, esa es la 2, la que sacamos unilateralmente, que no les gusta FECODE, pero está viva porque nunca la derogamos, y en el acta quedó claro que no la derogamos. Para ellos está derogada porque salió la 16. No, los lineamientos del ministerio en materia de jornada laboral en la directiva 2 del 2012 y la directiva 16 del 2013. Pero lo siguiente, ese es el párrafo que me parece que deben aplicar. Los rectores y directores están facultados. Están facultados. Acuérdense que esta directiva sale es para evitar el acoso, las demandas por acoso laboral, las denuncias, las quedan. Para definir el tiempo de desempeño de los docentes dentro del establecimiento a partir de las 6 horas. O sea, a partir de las 6 horas ustedes tienen facultad para definir el tiempo que deben hacerlo dentro del establecimiento, hasta completar las 8. ¿Qué criterios se establecen ahí? Exigencias del PEI. Vea la importancia del PEI. Por eso, en la resignificación del PEI, ahorita lo digo mejor, exigencias del PEI, necesidades de los estudiantes, modalidad del establecimiento, contexto institucional y demás factores que puedan demandar un mayor tiempo de desempeño del docente en el plantel. Ahí señalan ya unos criterios, ¿sí ven? Entonces usted lo demandan por acoso laboral, porque lo estuvo allá, entonces tú dices, vea, la directiva señaló y el PEI dice esto. La directiva señaló y la modalidad es esta. La directiva señaló y hay un contexto institucional que nos obligó a esto, etc. Hay una realidad que es así, asá. Y otros factores, no sé qué otros factores, pero le pueden aparecer otros que ustedes consideren necesario para que el docente pueda permanecer. Pero vuelvo a insistir, la pelea no debe ser esa. Si yo fuera rector, 6 dentro y 2 fuera. Pero, señores, no dejo pellizcar las intensidades de los niños por el tema del recreo. Eso sí, no lo dejaría tocar. Porque es el cuento, quitémosle los 5 minuticos porque eso es para el recreo. Eso no es así. Y entonces viene que las instituciones de doble jornada, es que se me olvidó, alguien tiene ahí internet que me pueda consultar 1850 artículo 4. Mientras tanto, ¿cómo? Es menos tiempo en la jornada escolar en secundaria. ¿Por qué menos tiempo? Pues tú dices que no le pueden quitar los 5 minutos. No, no se pueden. Entonces hablamos de las 6 horas en secundaria. Ajá, no, 6 horas de secundaria. El tiempo del descanso lo que implica que estaría la jornada escolar en secundaria más amplia. Más, pero en doble jornada. No, en única jornada. Por eso, en única jornada, usted No es jornada única, ¿no? no, por eso. Usted lo puede tener 6 horas y media, pero no es necesario. Ojo, esto funciona en instituciones pequeñas, no funciona. Ya ahorita iba a concluir allá. Esto en instituciones pequeñas no va a funcionar las 6 mínimas. Toca 6 y media. En instituciones pequeñas. ¿Ya? No, en instituciones de única jornada, no de jornada única. De única jornada. Vuelvo a insistir, instituciones de única jornada, si es pequeña, no funciona. Si es una institución grande, funciona. Pueden funcionar mejor. Pero hay fórmulas para eso. Hay fórmulas para eso.
pasa en primaria también. No, pero es que por eso es importante leer el artículo 4, las instituciones de doble jornada. 1850. 50. ¿Tú lo tienes ahí? Permítame. Uy, yo esta vaina le tengo miedo. Vea lo que dice el artículo 4 del 1850. Lo voy a leer a ver qué entienden. Dice, establecimientos educativos con varias jornadas escolares. Mientras se ajustan a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley General de Educación, o sea, jornada única, los rectores de los establecimientos educativos que por necesidades de servicio vienen atendiendo más de una jornada escolar, definirán y desarrollarán con el apoyo de las entidades territoriales certificadas estrategias o actividades para cumplir con las 30 horas semanales y las 1.200 horas anuales definidas por la educación básica, secundaria y media en el artículo 2 del presente decreto. Y la frase que deben leer bien, las cuales distribuirá el rector a los docentes de la institución al comienzo de cada año lectivo en forma diaria o semanal, dentro o fuera de los mismos establecimientos educativos. ¿No es claro? ¿No es claro? ¿Y quién ha leído ese artículo 4? ¿Quién lo aplica? Ahí no le está obligando, ¿sí?, distribuir en forma diaria o semanal. Le deja la libertad para que usted le diga, en el día usted trabaja 5 o 7 o 8 o 4, semanal. Ya ahorita, doctor. ¿Pico y placa qué? No, ya, pero ojo, pero puede generar estrategias. O sea, lo que estamos, esto que estoy leyendo es para instituciones de doble o triple jornada, no de única jornada. Señores, entonces lo explico de esta manera. El 1002, entonces me voy al año 82, que definió las 30, las 20 y las 25. En un parágrafo definió que las 30 de secundaria, cuando la institución tiene doble jornada, las intensidades ya no eran 30 sino 25. El 1002. Y eso estaba vigente. O sea, dijo, ya se sabía que las 30 no son posibles en doble jornada, no son posibles. Si usted piensa que solo se forma en las 4 paredes del aula, que esa es la concepción nuestra. Esa es la concepción nuestra. Entonces ese 1002 dijo, las intensidades en básica, secundaria y media, cuando son más de 2 jornadas o 2 jornadas, se bajan a 25 semanales. Eso lo evaluamos. Cuando acabamos el 18 en cuenta, o sea, quiero que sepan que yo redacté el 18 en cuenta. ¿Ya? Y duramos año y medio trabajando ese decreto. Año y medio. Año y medio. ¿Ya? Lo redacté menos lo de las 6 y las 2. Menos eso. Por eso ese decreto no salió firmado por Lloreda. Ese cambio se introdujo en el empalme ministerial. Y Lloreda dijo, yo así no lo firmo. El decreto decía claramente que la jornada laboral era de 8 horas diarias en tiempos y lugares que definiera el rector. Punto. Y en el empalme, se dijo que en el decreto decía 8 horas diarias, de las cuales mínimo
6 adentro y 2 dentro fuera, en el empalme. Y todo el decreto, el lío del decreto es esa frasecita, todo el lío. Entonces cuando Lloreda le llegamos con el cambio, porque en el empalme propusieron hacer ese cambio, era ministra ya Cecilia María designada. Ustedes saben que en el 2002 ganó Uribe en primera vuelta. Entonces el 25 de mayo, ya el 26 todo se frenó y viene el empalme. En el empalme se propuso eso. Entonces Lloreda dijo no, o sea, él tenía en la cabeza que era lo que quería, pero él no dijo nada, alargó el tema. Y por allá a comienzos de agosto firmó el decreto así, lo mandó a presidencia y después lo devolvieron y lo dejó encima del escritorio diciendo: vea, yo lo firmé, pero no lo alcanzó a firmar el presidente, fírmelo usted, más o menos. Y fue el primer decreto que sacó Cecilia María, él no lo sacó Lloreda. Pero era por ese, fue ese el cambio que no se aceptó por parte de Lloreda, porque era 8 horas diarias, punto. Y yo creo que si se hubiera dejado así, no tendríamos el lío que tenemos hoy. No tendríamos el lío. Bueno, pero no tendríamos el lío. Pero ya no he hecho más historia patria para decirle el cuento. Pero por eso metimos ese artículo 4. Nosotros hicimos el decreto participando con secretarios. Tuvimos un grupo focal de 10 secretarios. Cuando digo grupo focal, ¿entienden qué es grupo focal? ¿Cómo? La rosca. ¿Ya? De 10 secretarios, pero consultamos a algunos, pero teníamos un grupo con el que mirábamos avances del decreto. Hicimos encuestas a rectores, hicimos encuestas a cajas de compensación, porque en esa época las cajas brindaban lo que era jornada complementaria, etc. Y el cuarto dijimos: no vamos a bajar las intensidades, sabemos que no las cumplen, y no, dejemos libertad para que el rector distribuya en forma diaria o semanal, dentro o fuera. ¿Qué implica eso, señores? Que los que tienen doble jornada, si usted cree que las 30 tienen que ser asignaturas y en las 4 paredes, no alcanza el tiempo. No alcanza el tiempo para la doble jornada. Pero si usted piensa que las asignaturas, como lo decía el mismo 1860, las áreas las desarrolla por asignaturas y por proyectos, le alcanza el tiempo. Entonces el 1850 está montado sobre 3 patas, 3 tiempos, pero el desarrollo curricular está montado en asignaturas y proyectos, pero nadie ejecuta asignaturas y proyectos. Entonces seguimos pensando que las áreas solo se desarrollan en las 4 paredes. Entonces, una doble jornada, usted no, ¿por qué no dice: yo voy a tener una jornada dentro de la institución de 5 horas con niños, 5 horas y media desarrollando asignaturas, y 1 hora por fuera en proyectos vía internet, biblioteca, proyectos, donde quiera? Y entonces al profesor de matemáticas usted le asigna 5 horas de matemáticas, pero en aula le asigna 4 en asignatura, y usted me monta 1 hora por proyecto. ¿Cómo? Diséñalo. Yo tenía un horario de doble jornada diseñado que sí se podía, pero tiene que combinar asignaturas y proyectos. Y por eso le metió el 4. Usted distribuye entre los docentes eso de forma diaria o semanal. Entonces allá el amigo Álvaro, que siempre me corcha en las preguntas, entonces me dice: ¿funciona el pico y placa? Pues si yo aplico estrictamente el 4 y en la distribución digo que aplicando el 4 es necesario hacer la distribución así, asá, pues lo hago. Y entonces me voy, ¿cómo les recomiendo a los rectores? Señores, modifiquen el PEI para implantar jornada única. Pero un punto del PEI, y está dicho en el 1860, hay un numeral que nunca me lo he aprendido, dice:
Manual de convivencia y reglamento de docentes. Y nos hemos quedado en el manual de convivencia. Yo pregunto, ¿en cuántas instituciones hay reglamento de docentes? ¿En cuántas? Y la norma lo dice, que en el PEI debe estar. Uno es el manual de convivencia y el reglamento de docente, dice. Y eso está hoy en el 1075. Entonces, cuando resignifiquen el PEI, he dado 2 recomendaciones en la resignificación. Armen un reglamento de docentes en la institución, donde se meta. Va a ser un trabajo complicado, pero es necesario. 1, el tema de jornada laboral, para deslindarlo de jornada escolar, tema de jornada laboral. Y en tema de jornada laboral, tomen en cuenta 1850, Directiva 16.2, y tomen una decisión al interior de la institución. Y del 1850, si son de doble jornada, dejen clarito el tema de lo que dice el artículo 4. Los que sean de doble jornada, que por artículo 4 del 1850, usted, el rector, está competente para distribuir las 30 horas, o las 30 de intensidad, la distribuirá entre los docentes de forma diaria o semanal, dentro o fuera del establecimiento. Y deje, ¿qué pasa? A esos estudiantes por medidas de prevención. No, señor rector, usted está haciendo la funciones porque yo no tengo 22 horas de asignación académica y el estar con otros estudiantes me suma 23 horas. Rector, usted está planificando demanda por foro interno, por eso tenemos en Santander. Si la norma ustedes plantean fuera más clara, menos ambigua, los rectores no tendríamos que hacer. Pero que es más claro, yo creo, rector, no estuvo en toda la charla. No, es que su intervención, yo creo que lo escuchan no está descontextualizado de toda la carreta que he echado en la mañana. Ya, así de claro se lo digo. Está descontextualizado de toda la carreta que echamos, y yo creo que ustedes lo entienden, el cuento que les he echado aquí sobre la materia. Pero quien les asigna las funciones a los docentes es el rector. No el 715 dice, pongámosla anterior, pongámosla a la distribuir la asignación académica y demás funciones de docentes directivos, docentes administrativos de conformidad con las normas sobre la materia. Ya. Es el rector por ley. Es que aquí he hecho un cuento de lo que usted dijo, que la ley 715, y le expliqué por qué para mí era bueno que la ley, los únicos servidores públicos que en una ley orgánica tienen funciones son los rectores de este país. Y eso da un empoderamiento enorme. Pero me toca volver a echar el cuento de por qué, y lástima que se haya perdido esa parte, lástima. De explicar el por qué, y eso es lo que le ha permitido al gobierno empoderar a los rectores frente a FECODE, que FECODE siempre ha querido que las decisiones sean del consejo directivo. Para resumir, que la jornada escolar, que la jornada laboral, que el periodo de caja, que tiene que ser el consejo directivo, y nosotros siempre nos hemos entendido que es los rectores, pero lo dejo así resumido porque eso tiene todo un contexto que ya lo expliqué y es larguísimo, y
Ahí nos daría como la hora del almuerzo. ¿Almuerzan ahí también, no? Bueno, entonces lo que estoy diciendo, en el reglamento, uno de los componentes del PEI, el manual de convivencia y reglamento docentes. Yo sé, y yo dije, ese tema es difícil meterlo en el PEI, pero se puede meter, ya, se puede meter. La construcción del PEI tiene que ser una construcción colectiva, no impuesta. Entonces usted está hablando de que el rector impone, no. El rector aplica lo que dice el PEI. Si lo logran meter, fabuloso. Estoy diciendo, en el PEI yo me haría la pela de meter dos temas. Uno, el tema de jornada laboral. Y otro, el tema de permisos remunerados. Ambos están dichos en la directiva 16. En la directiva 16, cuando habla de permisos remunerados, dice de acuerdo con las definiciones del PEI. O sea, ¿por qué metió ahí? Porque el PEI tiene que señalar algunos criterios. En materia de permisos remunerados, la directiva 16 definió 5 principios para los principios de permisos remunerados. Y uno del que usted hablaba y tocaba ahí se llama solidaridad. ¿Sí? Solidaridad. Hoy por mí, mañana por ti, más o menos. Hay otro que es universalidad, solidaridad, racionalidad, una cosa. Son 5 criterios. En alguna charla me dijeron, usted que la redactó, ¿qué quiso decir con los principios? Le dije, no sé, porque es que uno cuando redacta esa vaina mete ahí 5 palabritas y entonces existe Mr. Google y entonces métale ahí qué es solidaridad y le da 100 definiciones y coge eso para el PEI. Entonces, en el capítulo de reglamento, jornada laboral. Entonces, yo estoy diciendo, metan el tema, pues como está dicho, dejarlo claro que la jornada laboral es de docentes. Dejarlo claro que la jornada laboral es para la asignación académica y otras funciones que llaman actividades curriculares complementarias. Dejar en claro que el recreo es una actividad curricular complementaria, que la alimentación escolar es una actividad curricular complementaria. ¿Qué tal? Definir si quieren que es actividades curriculares y allá el 1850 le dice que son actividades curriculares. Dejar en cuenta que también el artículo 4, si es de doble jornada, metan el 4 para darle fuerza de que el rector, por el artículo 4, cuando hay doble jornada, debe cumplir las intensidades, distribuirlas a los docentes en forma diaria o semanal, dentro o fuera. Y cuando son de única jornada, sí se aplica de que mínimo 6 dentro y 2 pueden ser dentro o fuera. Dejarlo claro, pero ganarse uno el espacio en el sentido de que no tornemos de que es máximo 6 adentro y 2 fuera. Porque esa no la ganaron los maestros. No la tienen ganada. La norma dice mínimo 6 y 2 dentro o fuera. Y vuelvo a decir, por eso este punto 4 ahí le está diciendo, cuando usted vaya a meter más de 6, tenga en cuenta estos criterios. Ahí hay una orientación. Entonces, metan en la jornada directiva 2.16. Y entonces usted está revolviendo 6 horas diarias, está revolviendo 30 horas semanales, está revolviendo el tema de que si es doble jornada puede ser diaria o semanal, dentro o fuera, etc. Y al final rematan que por consideraciones de la organización curricular de la institución, del desarrollo del plan de estudios, el rector podrá definir otras flexibilidades en la jornada laboral, otras, de tal manera que el docente, así no cumpla las 6 mínimas, cumpla las 30 semanales. ¿Sí? Entonces, abre la posibilidad que un día esté 5 y otro día esté 7. No piensen en jornada única. Estamos hablando de jornada laboral. Es que única es de estudiantes. Vuelvo a insistir, no revolvamos. Ya, no. Estoy hablando de jornada laboral. Entonces, por alguna circunstancia, por el ajuste de horarios de la instrucción, del plan de estudios, si el rector se ve obligado a aumentar la flexibilidad en el horario y en la directiva, pueda permitir que excepcionalmente se aplique el criterio de la 16 de que sean mínimo 30 horas semanales combinados con el que pueden ser diarias o semanales dentro o fuera. Bueno, denle
la curva como sea, y de tal manera que cuando usted definan horarios, y si eso le queda en el PEI, usted tiene sustento ante un organismo de control. Usted no deja que aquí cada uno trabaje 6 mínimo no, porque la de 16 me dice 30 semanas, no cumple las 6, pero cumple las 30. No cumple las 6, pero cumple las 30. ¿De dónde saca las 30? La 16 me dice, la 16 fue negociada por FECODE y se vuelve un acto vinculante por ser un acto administrativo producto de un proceso de negociación. ¿De dónde me sale eso? Entonces saca el decreto 160 del 2014 que habla de negociación colectiva, que está compilado no en el 1075 sino en el 1072, decreto único reglamentario del sector trabajo. Y entonces allí dice, todos los acuerdos que hacen parte de ese acuerdo colectivo deben volverse actos administrativos dentro de los 20 días siguientes. Nunca se cumplen los 20. El 2105, vea, firmado el 16, salió el 14 de diciembre, 6 meses después. Pero deben volverse actos administrativos. Y la directiva 16 es un acto administrativo producto de una negociación y está inmersa en el mismo acuerdo. Se negoció dentro de la negociación misma y quedó dentro del acuerdo, más vinculante todavía. Entonces me está hablando de 30 horas semanales. Entonces hay posibilidades que por X o Y motivo meter algunos criterios que desahorquen al rector para decirle a un profesor, usted venga 5 hoy y mañana 7, concertar, cosas de ese estilo. Pero vuelvo a insistir, métanlo dentro del PEI. Si está en el PEI es la carta de navegación de la institución. Y para las de doble jornada, metan ese artículo 4, por favor, métanlo. El artículo 4 desahorca a todo el mundo. Pero eso sí, obliga a trabajar por asignaturas y proyectos. Si usted sigue siendo asignaturista, mamola, no le da el tiempo. No le da el tiempo. ¿Esto ya apagó? Sigamos. Ay, disculpa. Bueno, no ha acabado. Eso en cuanto a jornada de ahorita, yo me quedo aquí todo el día. ¿Ya? Los de Amigos de Fendido, yo estoy en la asamblea, pero con ustedes me puedo quedar en la tarde. Yo no hago parte de la asamblea de Fendido. Condiciones para el reconocimiento. Este punto también resulta fundamental. En el decreto 501 no había criterios para implantar la jornada única. Y entonces, sí, el tema de jornada única se volvió un tema de metas. Un tema de metas. ¿Por qué se volvió un tema de metas? Porque el tema de jornada única se mete en el plan de desarrollo del segundo gobierno Santos. Y cuando meten un tema en plan de desarrollo, todo plan de desarrollo establece unas metas. ¿Ya? Establece unas metas. Entonces allí hay unas metas para el gobierno nacional. Y también se volvió una política. Y resulta que las entidades territoriales no tienen libertad de definir política. La política educativa es única nacional por ley 715. La ley 715 le da a la nación 5 competencias y una de esas competencias fuertes, y una de esas competencias es la política y otra es la regulación. No se puede hacer nada sin que lo diga una norma nacional. Otra es la financiación, la información y la inspección. Son 5 gruesas, pero la inspección se bajó porque es en la nación, porque es en cabeza del presidente por constitución, pero se la delega a las entidades territoriales. Pero en última son 4: política, regulación, normas, financiación e información. Entonces, cuando ustedes le montan el gabo, ustedes están obligados a reportar en gabo.
no como ustedes quieran. ¿Ves? Y así no les guste, o no nos guste, porque a mí no me gusta. Pero es eso. ¿Ya? Y la matrícula tiene que ser por CIMAP, pues es por CIMAP. Punto. Así no tengan secretaria para meter allá la matrícula. Entonces le toca a usted, rector, ponerse en la noche, como un día fui a Naive y descubrí a Álvaro metiendo encima la información. ¿Ya? Bueno, eso estamos discutiéndole en la mesa de negociación. Ya. Bueno, ¿por qué me metí a todos esos cuentos? Bueno, entonces no había. Entonces, metas. Entonces, las entidades territoriales hicieron sus planes de desarrollo. Gina montó todo un plan con la ESAP cuando hubo elecciones de gobernadores y alcaldes. Hizo un plan con la ESAP de socializar con los candidatos la política, luego ver de eso de la política qué quedó en los programas de gobierno que escribieron como candidatos, y al final, en diciembre, cuando ya el candidato salió electo, acompañó a los electos para definir el plan de desarrollo. Y entonces en el plan de desarrollo metió el tema de la jornada única, y en todas las entidades territoriales definieron la política de jornada única y también lo volvieron metas. Entonces, cuando usted vuelve un tema de esos metas, pues hay que cumplir metas. Porque ahí no viene la Contraloría, le hace evaluación de gestión y resultados y lo raja. No cumplió el plan de desarrollo. O sea, castigado por evaluación de gestión y resultados. Eso fue un inconveniente en esto de la política de jornada única. Yo lo veo así. Pero hay que cumplir metas. Y mal o bien arrancó con tropiezos y tropiezos, etc. Pero se ha ido mejorando. Por eso les decía, al comienzo hubo convocatorias para el ministerio para apoyar, eso se acabó. Al comienzo Gina insistió mucho en las 4 áreas fundamentales, eso se acabó. Eso de que sea en matemática, lenguaje, inglés y ciencias naturales, no. Eso ya no es obligatorio, es en lo que defina la institución. Ahora, que una institución no le dé importancia a matemática y lenguaje, por lo menos, dentro del tiempo adicional, pues ya es otro tema analizar. Oiga, ¿por qué no le da importancia a la matemática y el lenguaje, por ejemplo? O, ¿quién ha dicho que yo puedo fortalecer competencias en primaria unas y para secundaria otras? Eso hace parte de la autonomía de la institución, pero todos creen que fortalecer competencias en matemática entonces fue aumentar la matemática en todos los grados. Ya. Entonces yo en primaria digo, voy a fortalecer el inglés y la artística. Y la matemática y el lenguaje, la matemática la fortalezco en secundaria. No sé. Eso lo piensen ustedes en la resignificación del PEI. Háganlo. Pero ya no tienen esa camisa de fuerza que tenían que ser en esas 4, porque si no eran esas 4 no la apoyaban. No. Eso se acabó también. Y de ahora en adelante, por eso plantea el acuerdo, Confecodes dijo, con las nuevas instituciones se van a verificar unas condiciones. Entonces, ¿qué se hace este decreto? Este decreto rescata el rol de las secretarías. Entonces, las secretarías de educación son las que deben dar el reconocimiento de jornada única. Pero para darle ese reconocimiento deben evaluar el PEI. Haya nuevo PEI. Y ese nuevo PEI, él es así indisciplinado, siempre me sabotea. ¿Cómo? No, pero no, por eso, sí, pero denle un papelito al Álvaro, es que pusimos una regla que va a ser con papelito. No.
No, la competencia del reconocimiento de la institución de jornada única de la entidad territorial certificada. Certificada. Entonces se releva ahora sí la competencia mayor. Pero se le dice a la entidad, para usted reconocer, debe verificar unas condiciones. Pero yo antes que esas condiciones, le digo a las rectores, primero, resignifiquen el PEI. Porque solo con la resignificación del PEI es la que me puede dar la gradualidad para implantar jornada única. ¿Sí? La gradualidad. La norma dice que tenemos hasta el 2025 en lo urbano y 2030 en lo rural. ¿Cómo puedo definir una gradualidad si no es resignificado PEI? Es mi pregunta. La resignificación del PEI es lo que a ustedes les permite definir en qué áreas van a fortalecer. Y de acuerdo a ese fortalecimiento es lo que necesitan, qué es lo que requieren. Si usted va a fortalecer solo artística, pues necesita unos salones de música y de danza o lo que sea, instrumentos musicales, etcétera. Si usted va a fortalecer la matemática lúdica, deportiva, o sea, no sé. Y eso es lo que usted les dice, resignificando el PEI, aquí vamos a hacerlo gradualmente así. Que sea la institución la que ponga la gradualidad, no sea la secretaría. Entonces ustedes dicen, en el 2019 voy a empezar con preescolar, y en el 2020 sigo con primaria, en el 2021 con secundaria y en el 2022 con media, por decir algo. Sobre ese punto quiero decirles, con FECODE, ese tema que quedó ahí en ese artículo de la gradualidad, con el 501 se permitió la gradualidad por grados. Eso se acabó también. Ya no hay gradualidad por grados. O sea, que empezaban con sexto, luego subían a séptimo, luego a octavo. No. O usted hace gradualidad con todo preescolar, o con todo primaria, o con todo secundaria, o con todo media, o con toda la institución, o con preescolar y primaria un tiempo, luego con secundaria y luego media, o luego secundaria y media, o empezó con media, no sé. Definan cada quien la gradualidad. Y eso lo puede hacer resignificando PEI. Resignificando PEI. Entonces en esa materia, en la resignificación del PEI, viene lo que yo les planteo como Carlos Hipólito. Si yo fuera rector, yo dejaría el plan de estudios como está. 20, 25 y 30. Como está. Porque además, para los profesores de preescolar y primaria, su asignación académica también es 20 y 25. Pero yo ahora a preescolar le tengo 5 más, a primaria 5 más y a secundaria 5 más. Yo dejaría el mismo plan y haría un plan complementario de fortalecimiento de competencias de 5 horas semanales. De 5 horas semanales. ¿Qué es la hora loca? Puede ser la hora loca o media hora loca o una hora académica, no importa. Voy a hacer una franja de 5 horas a la semana, 1 hora diaria en fortalecer competencias. Entonces los lunes fortalezco matemática, el martes fortalezco lenguaje, el miércoles fortalezco inglés, el viernes fortalezco artística y el viernes educación física. ¿Ya? Y dependiendo de eso, para eso es que convertimos los docentes de básica y secundaria y media en docentes de área. De área. Entonces, dependiendo usted de las áreas, entonces usted fortaleció 5 horas, de las cuales 5 horas de matemáticas,
o 1 hora de matemáticas en primaria, pero tiene 10 grupos de primaria. Entonces son 10 horas de matemáticas. Y entonces ya el docente de matemáticas le puede dar esas 10 horas en primaria y 12 en secundaria. ¿Sí? Pero yo voy más allá. Yo digo, esas horas, ese plan complementario de fortalecimiento de competencias, lo organizo todo por proyectos pedagógicos, no por asignaturas. Y al organizarlo por proyectos pedagógicos, en la hora de ejecución de ese fortalecimiento de competencias, yo rompo el esquema de curso y grado. Rompo el esquema de curso y grado. Y entonces a mí qué me importa, yo le digo, vea, yo tengo aquí niños, tenemos 5 proyectos, ¿quién le gusta este? Y entonces yo me meto, entonces organizan la hora de proyectos y entonces rompen el esquema de curso y grados. ¿Quién lo atiende? El docente de área. Si un docente de área, entonces de educación física, tiene 1 hora para 10 grupos de primaria, son 10 horas.